Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la evolución de los negocios en México en la época de la Revolución, del año 1920 a 1930. Pero empecemos con un poco de contexto. Por si no lo sabías, la Revolución Mexicana es considerada la primera revolución del siglo XX y marcó profundamente la historia. Esta comenzó el 20 de noviembre de 1910. Cuando Francisco I. Madero llamó a la sociedad a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder, con la finalidad de defender la injusticia que éste estaba ocasionando ante la sociedad. Algunos de los líderes más destacados fueron Francisco I. Madero, quien inició la lucha contra la democracia; Emiliano Zapata, quien defendió la causa campesina con el lema Tierra y Libertad, donde la tierra representa el reclamo de los campesinos que habían perdido sus bienes por culpa de la hacienda y el gobierno, y libertad no solo significaba liberarse de la opresión, sino también significaba la autonomía de decidir sobre su vida, su comunidad y sus recursos. También tenemos a Francisco Villa, quien representó al sector popular del norte, y Álvaro Obregón, quien fue el estratega militar que consolidó la victoria. Ahora te contaré algunos datos curiosos sobre lo que pasaba durante la Revolución Mexicana. Uno es que ninguno de los líderes de la revolución, que fueron Madero, Zapata, Villa y Carranza, vieron el final de la guerra, ya que fueron asesinados durante el conflicto. Otro es que las adelitas, además de acompañar a los hombres en la batalla, también asumían el rol de enfermeras, cocineras y combatientes. Otro dato es que la Revolución Mexicana fue la primera guerra en ser fotografiada y filmada. Otro es que en la hacienda El Molino de Flores fue invadida y saqueada por parte de las fuerzas zapatistas. En 1920 esta hacienda fue puesta en venta, pero hasta 1937 el presidente Lázaro Cárdenas la expropió y la declaró Parque Nacional Molino de Flores de Nezahualcóyotl, con el objetivo de proteger y conservar su valor histórico. También, tras el saqueo zapatista, fue destruido el libro de contabilidad conocido como el Libro de Raya. La hacienda y el molino de El Moral quedó en poder de los revolucionarios, lo que detuvo la producción de siembras y pulque. Y como dato importante sobre el molino es que las piedras que se usaban en el molino eran 2 piedras volcánicas de aquí de México y otra que venía de Francia. Dentro del aspecto político tenemos 2 puntos muy importantes que marcaron la historia. El primero fue la Guerra Civil Revolucionaria, que fue de 1914 a 1917. En ella surgieron enfrentamientos entre las 3 fracciones más importantes: los zapatistas, los villistas y los constitucionalistas, los cuales luchaban por sus propios líderes, ideales y su base social. Como segundo punto importante dentro del aspecto político tenemos el surgimiento del constitucionalismo, que fue de 1917 a 1920. En esta etapa se consolidó la Constitución de 1917, que aún en la actualidad sigue vigente. En ella se establecen los derechos laborales, como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a huelga, reconociendo los derechos agrarios, es decir, la repartición de tierras. Y también esta institución afirmó que la educación sería laica, gratuita y obligatoria para todos. Bueno, ahora la economía en México durante este periodo era principalmente por el petróleo, algodón, café y entre otros. Se fundó el Banco de México con la función de que la moneda tuviera más valor y pues fuera más importante. Intentó recuperar la confianza de inversionistas extranjeros, pero bajo las reglas de la Constitución de 1917, ya que limitaba la propiedad extranjera de tierras y recursos. El país estaba integrado por regiones poco conectadas y el desarrollo variaba mucho entre el noreste, noroeste y el sur.
Se dieron innovaciones en las industrias eléctricas, químicas, petroleras y de automotriz, así impulsando la urbanización. México se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo, representó más del 25% de las aportaciones nacionales. Sin embargo, muchos campesinos recibieron tierras poco productivas o sin apoyo técnico. El reparto agrario avanzó, pero de manera lenta, y persistió la desigualdad en la tenencia de la tierra. Sobre la infraestructura, hubo inversión en las carreteras, ferrocarriles y telégrafos. En la industria ligera, como los textiles, alimentos y bebidas, comenzó a crecer poco a poco. Se crearon las leyes de impuestos y derechos, lo que era el salario mínimo y jornadas laborales de 8 horas. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, que era de 1920 a 1924, se enfocó en reconstruir la economía devastada por la guerra. Él restableció el sistema bancario y de crédito, impulsó la reforma agraria, el reparto de tierras y ejidos. También promovió la educación rural con José Vasconcelos, lo cual impactó la economía a largo plazo. Tras la Revolución de 1910 a 1940, México pasó por una constante transformación, tanto en lo social, en lo político y en lo económico, permitiendo definir las bases durante aquella época en el siglo XX. Sin embargo, aunque no se pudieron resolver todos los problemas estructurales, permitieron sentar las bases para el desarrollo de una nueva etapa en el país, siendo uno de los resultados más relevantes el reconocer los derechos humanos de los trabajadores. Esto en base de la Constitución de 1917, la cual tenía como objetivo principal defender los derechos de los trabajadores con el fin de obtener una mejor vida. Por otra parte, a pesar del esfuerzo que hicieron los diferentes líderes revolucionarios, no se terminó de eliminar por completo el poder que tenían las familias poderosas en la industria manufacturera, continuando ellos en el poder. Asimismo, después de la Revolución Mexicana, la tasa de mortalidad en México bajó drásticamente, y con ello hubo un aumento en la tasa de natalidad en el año de 1920 a 1930, provocando que existiera un aumento demográfico, y con ello surgieran nuevas demandas en el país, tanto en el sector educativo, la salud y político. Dentro del ámbito cultural, durante la época de 1920 y 1940, se destaca un nuevo tipo de nacionalismo, el cual consistía en nuevas obras artísticas, nuevos héroes, canciones, frases, entre muchas otras cosas. En él se destacó el muralismo, que fue una forma en la que se comunicaba lo que sucedía en esa época. Como medios de comunicación se tenía la prensa y la radio, también algunas revistas ilustradas que mostraban los espectáculos de ese momento o algunos anuncios, siendo comunes en oficinas, despachos y hogares, ya que daban a conocer la oferta de diversos productos y servicios dirigidos a la creciente clase media y ricos. El Día de las Madres fue festejado por primera vez en México el 10 de mayo de 1922, a partir de una convocatoria del director del periódico Excelsior en la Ciudad de México. Estas condiciones de vida de la población y los procesos de cambio que trajo la revolución se difundieron por medio de la prensa gráfica, la fotografía, el cine y posteriormente la literatura y las artes plásticas. Transmitieron a toda la nación las profundas transformaciones que estaban teniendo lugar, destacando las ideas que se generaban y los nuevos actores en la vida pública nacional, en torno al problema agrario, que fue el tema central de la revolución, la problemática obrera, la reivindicación de recursos naturales, las raíces prehispánicas de la historia nacional, así como la problemática que rodeaba a los indios y mestizos. Se puede considerar que la expansión del sistema escolar en las zonas rurales en la década de 1920 a 1930 integró un esfuerzo básico del proceso de reconstrucción nacional, que no solo buscaba impulsar la modernización de los centros urbanos, sino combatir el aislamiento económico, social y cultural de quienes se hallaban en la posición más desfavorida en base de la escala socioeconómica.
Ahora yo les hablaré un poco de la evolución de los negocios en la Revolución Mexicana, de 1920 a 1930. La evolución de los negocios surge a partir de las industrias textiles, que es la de pantalones de mezclilla, en donde las personas empezaban a trabajar en industrias para la fabricación de estos productos, al igual que la del calzado. Otro factor importante en la evolución de los negocios es la evolución de los bancos y los financiamientos, donde las instituciones bancarias daban oportunidad a los pequeños negocios a empezar a surgir. Otro punto es el inicio de la industria alimentaria, el cual nace y crece en empresas productoras de harinas, aceites comestibles, dulces, entre otros más. Un ejemplo es que en 1928 se fundó la Corona, empresa chocolatera y confitera. Otro punto son las industrias petroleras. Aunque denominada por compañías extranjeras, en los años 20 comenzaron a surgir pequeñas empresas mexicanas que participaban en refinación y transporte. La construcción e infraestructura no se quedaban atrás, pues tras la guerra abrió oportunidades para empresas constructoras, sobre todo en carreteras, viviendas y obras públicas. Las industrias cerveceras tienen un factor importante, pues en 1925 se crea la cervecería Modelo, la cual se convertiría en una de las más importantes de nuestro país hoy en día. El comercio urbano también es importante, pues se fortalecieron los mercados y tiendas de abarrotes. Además, surgieron los primeros almacenes modernos que darían paso al comercio organizado. En conclusión, podemos decir que la etapa posrevolucionaria fue un momento de reconstrucción y formación institucional. Aunque la Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, había provocado una gran inestabilidad social y económica, el periodo que siguió a la Constitución de 1917 sentó las bases para el México moderno. Políticamente, el país buscó la estabilidad bajo los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Se promovieron políticas para pacificar la nación y fortalecer el Estado. A pesar de los desafíos, como la dependencia de la exportación de plata y petróleo, la economía experimentó un crecimiento notable. La fundación del Banco de México en 1925 fue un paso crucial para regular la moneda y estabilizar el sistema financiero, lo que generó confianza entre los inversionistas, aunque bajo las nuevas reglas de la Constitución que limitaban la inversión extranjera en recursos naturales. De igual manera, los negocios demostraron una notable capacidad de adaptación. Ocurrió el surgimiento y consolidación de industrias clave, como la textil y la cervecera, con empresas como Cervecería Modelo. El sector de la comunicación se modernizó con el inicio de la radio comercial en 1921 y la reconstrucción del país impulsó la industria de la construcción y la infraestructura.